¿Qué tal, estudiantes de grado noveno? Los saluda el profesor Jorge Grondona Paternina. Bueno, espero se encuentren bien, con una gran disposición. En esta oportunidad vamos a abordar un tema, pasado simple, que ya tuvimos la oportunidad de abordar presencialmente antes de la cuarentena y obviamente antes de todo lo que ha pasado con el COVID-19. Listo, clase. Entonces, vamos a dar un recorrido por su estructura, por su definición y vamos a ver eh, ciertas cositas que debemos tener en cuenta a la hora de formar el pasado simple. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Listo. Bueno, ¿qué es el pasado simple? Es un tiempo verbal que lo utilizamos básicamente y exclusivamente, ojo, eh, a algo o es una acción que tuvo lugar en el pasado, ¿ok? Pasado simple, vamos a referirnos a acciones que ocurrieron obviamente en el tiempo pasado y que ahora en el presente pues ya no tienen lugar. ¿Listo? Muy bien. Debemos tener en cuenta, clase, que para formar el pasado simple hay dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares, que vamos a ver a continuación. Muy bien. Los verbos regulares, clase, estos de aquí, verbos regulares, son aquellos verbos, clase, que al momento de formar el pasado agregamos ed o d. Ahora, profesor, ¿cómo yo determino cuándo termina en ed o en d? Pues muy facilito, clase. Los verbos que terminan con la vocal e agregamos D al final, solamente la letra D. Y los que no terminen en la vocal E, entonces le agregamos ED. Eso es muy facilito de entender y interpretar. ¿Listo? Muy bien. Los que sí debemos tener más cuidado, clase, son los verbos irregulares. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares cambian notablemente en su tiempo presente, en pasado y en participio pasado. Cambian notablemente. En esto sí nos vamos a centrar, los verbos irregulares nos vamos a centrar un poquito más, porque necesitamos prestarle atención. ¿Listo? Entonces avancemos. Ok, aquí tenemos una lista de verbos irregulares, clase. No son todos, son muchos más. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta un ritmito que yo les enseñé estando en clases presenciales. ¿Lo recuerdan? Vamos a ver. Yo les dije un ritmo que deben tener en cuenta y es in, an, un. Entonces vamos a repetir in, an, un. Allá repítanlo también en su mente. Listo. Entonces yo digo aquí begin, vegan, vegun. ¿Ok? El tiempo, el verbo comenzar. Entonces está en su forma base o en presente, aquí en pasado y aquí en participio pasado. Listo. Hubo más verbos que les manejamos otra dinámica. Sin embargo, este son muy fáciles de recordar porque ya lo practicamos en clase. Entonces, otro verbo que tiene ese ritmo. Entonces aquí le digo sing, sang, sun. El verbo cantar. Listo. En sus tres formas. Entonces, de esa manera ya yo no me sé, ojo, ya yo no me sé un solo verbo, sino que me sé tres. Y así voy incrementando mi vocabulario, que eso es muy importante a la hora de aprender inglés. Listo, vamos a avanzar un poquito. Ok, clase, en este punto vamos a explicar la estructura afirmativa. Como estamos hablando de pasado simple, obviamente el verbo va a cambiar. Ok, aquí yo tengo el verbo but en su forma pasada. Aquí está en pasado el verbo but. Este verbo es irregular. Por lo tanto, cambió totalmente. Ok, el verbo but está en pasado, pero en presente es by. Entonces es totalmente diferente. Ojo, para formar la estructura del verbo obviamente del verbo y de la estructura pasado, debemos tener en cuenta que el sujeto, el verbo principal, que en este caso debe ir en pasado, más el complemento. Listo. Esto teniendo en cuenta, obviamente, clase, los verbos irregulares, no lo olviden. Vamos a avanzar.
Muy bien, en este punto aquí ya nos encontramos con la forma negativa del pasado simple. Debemos tener en cuenta, clase, que al momento de formar el pasado simple debemos añadir el auxiliar did. ¿Ok? El auxiliar did que está aquí. El auxiliar did, clase, que es muy importante, este auxiliar que ustedes están viendo aquí. ¿Ok? Ese auxiliar did lo vamos a añadir al momento de hacer la forma negativa, solamente en la forma negativa y también en la forma interrogativa, pero ahorita solamente en la negativa. Ahora, como estamos negando, debemos añadir que esta partícula que está aquí, que es la negación. ¿Ok? Ahora, como ya estamos negando y ya hay un auxiliar, el verbo principal, que en este caso es by, como ya les mencioné, el verbo by, ojo, el verbo by, perdón, va a estar en presente, en su forma base, ¿ok? En su forma base. ¿Por qué? Porque ya aquí hay un auxiliar que me está diciendo que la oración está negativa y por lo tanto no es necesario hacerle el cambio. Listo, y tenemos un complemento que es de dinner. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, clase. Muy bien, vamos a ir avanzando. Ok, clase, entonces aquí en este punto tenemos la forma interrogativa. Ok, entonces claro, como es una pregunta, debemos hacer un pequeño cambio. Fíjense que en la negación el auxiliar did iba de segundo. ¿Ok? En la pregunta el auxiliar did va de primero. Listo, luego viene el sujeto, que en este caso es we. El verbo que es by, recuerden que el verbo aquí tampoco cambia, solamente cambia en su forma afirmativa. En la negación y en la pregunta queda igual. Y obviamente el complemento y el signo de pregunta. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos a avanzar. Ok, clase. Muy bien. Entonces, aquí la estructura básica pues del interrogatorio en negativo también lo puede hacer. Nosotros también lo hacemos en español. En este caso yo digo en español ¿por qué? Ojo, porque el why significa por qué. Didn't, ojo, ¿por qué no obtuviste los huevos? Ojo, ¿por qué no los cogiste? ¿Por qué no los obtuviste? Why didn't, ojo, why didn't, ¿por qué no pasaste el examen o aprobaste el examen? Yo también puedo hacer preguntas negativas, pero si yo no quiero hacer preguntas negativas, simplemente yo coloco, a esto lo señalo aquí y yo digo aquí también. Yo puedo decir, why did she pass the exam? ¿Oíste? Es lo mismo. ¿Por qué, en este caso, por qué pasaste el examen? Listo. Yo lo puedo hacer tanto negativo o lo puedo hacer en positivo. Ahora bien, si no quiero iniciar con un por qué o un cuándo o un cómo o un qué, simplemente yo puedo iniciar por el auxiliar. Yo puedo decir, todo esto lo puedo suprimir. Perdón. Todo esto lo puedo suprimir. Y yo puedo decir, vamos a suprimir la negación. Y yo puedo decir, did she do anything? Ella no hizo algo o no hizo nada en este caso. Ok, todo eso varía de acuerdo a la metodología pues del lenguaje que ustedes intenten emplear. Muy bien, vamos aquí a borrar. Listo. Ok, clase, como ya hice la pregunta, ojo, pues yo quiero responder. Entonces, estas son preguntas para de yes o no questions, son facilitas. Did you do the homework? Yes, I did. O no, I didn't.
¿Ok? Recuerden que esta es la forma contraída y normalmente las personas nativas utilizan mucho las contracciones, así como nosotros cuando hablamos. Entonces yo puedo decir did not, como en este caso que está aquí, did not, o puedo decir didn't y suena mucho mejor. ¿Ok, clase? Y obviamente de esa manera terminamos el tema muy facilito del pasado simple. De esa manera acabamos y muchas gracias por su atención, grado noveno. Espero nos estaremos viendo en nuevos videos y nuevas explicaciones. Hasta la próxima.